Ahora pasamos a faringe, ¿ok? A faringe. Muy bien. En cuanto a faringe, este es un órgano tubular, aquí lo vemos, es un órgano tubular de naturaleza fibromuscular, ¿no? Es más muscular, no tiene cartílagos. Se extiende desde la base del cráneo. El techo de la faringe lo forma el hueso esfenoides, el cuerpo del esfenoides, ¿correcto? El techo es una pregunta clásica. El techo, el límite superior de la faringe está dado por el cuerpo del hueso esfenoides, que es un hueso de la base del cráneo. Y termina abajo, la faringe termina abajo, la faringe baja por detrás de la laringe y termina a la misma altura que ella. Recordemos que la laringe termina a la altura de la vértebra C6. La faringe también termina a la altura de la vértebra C6. Y donde termina la faringe comienza el esófago. Entonces acá hay un esfínter, el esfínter esofágico superior, ¿correcto? Donde termina la faringe y comienza el esófago. La faringe, como es bastante larga, la dividimos en 3 porciones. La porción más alta está detrás de las fosas nasales. Entonces le llamamos nasofaringe. Nasofaringe, rinofaringe, o también tiene este término, cavum faringe, que se usa bastante en el campo clínico. Campo clínico, los pediatras también y los emergenciólogos hablan de cavum faringeo, ¿correcto? El cavum faringeo. El cavum faringeo no es otra cosa que la nasofaringe, ¿correcto? La porción de faringe que está detrás de las fosas nasales. Luego tenemos la orofaringe o bucofaringe que está detrás de la cavidad bucal y la laringofaringe o hipofaringe, que es la porción de faringe que está detrás de la laringe. Bastante simple. Entonces vamos a hablar de esta, de la laringofaringe principalmente. Entonces acá están los límites que les contaba. Este es de toda la faringe, ¿no? De toda la faringe. El límite superior, el cuerpo lefenoides, el techo, lo forma el cuerpo lefenoides. Abajo, su extremo inferior, donde comienza el esófago. Ahí está el esfínter esofágico superior. Esta es una pregunta clásica. ¿Qué músculo forma el esfínter esofágico superior? El músculo cricofaringeo. Es decir, en su entrada el esófago tiene un esfínter, está cerrado. Se llama músculo cricofaringeo. Por detrás, el límite posterior está dado por huesos. ¿Ven ustedes acá? Huesos. Arriba, en la parte más alta, esta porción que vemos acá se llama apófisis basilar, con B grande, con S, basilar del occipital. Y más abajo están las vértebras C1 hasta C6, las 6 primeras vértebras cervicales. Están formando la pared posterior de la faringe. Por delante de la faringe están las fosas nasales, pues. Por detrás está la cavidad bucal y abajo está la laringe. Entonces, el orificio que comunica la faringe con las fosas nasales se llama coanas, orificios posteriores de las fosas nasales. El orificio que comunica con la cavidad bucal se llama istmo de las fauces. Y la entrada de la laringe se llamaba aditus de la laringe. Y más abajo la pared posterior de la faringe. Todo ello está delante de la faringe. Muy bien, aquí lo vemos de atrás. Ahí están las coanas. Es el orificio posterior de las fosas nasales, que comunica con la nasofaringe. El istmo de las fauces, orificio posterior de la cavidad bucal, que comunica con la orofaringe. Aquí está el aditus, la entrada de la laringe. Y más abajo, la pared posterior de la laringe. Todo esto es el límite anterior, lo que hay por delante de la faringe. Muy bien. Aquí está la nasofaringe, vamos a hablar de una vez de ella. La nasofaringe, su función principal, ventilación, conducción aérea. Por ella pasa aire. La orofaringe tiene función mixta. Por ella pasa aire. Una persona, si se le obstruyen las fosas nasales, la persona puede ventilar por la boca. Puede pasar aire por la boca. Y también deglución, paso de los alimentos. Y la laringofaringe también, ventilación y deglución. ¿Ok? Muy bien, los músculos de la faringe son bastante sencillos. Tenemos 3 pares de músculos, los llamados constrictores de la faringe.
que son constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior a cada lado, y los tres están inervados por el respectivo nervio vago, el 10º nervio craneal. Simple. Muy bien, y acá si nos centramos en la porción baja de la faringe, porque estamos en cuello, esto es la laringofaringe o hipofaringe, es esto que está detrás, todo esto que está detrás de acá está la laringe, todo lo que está por detrás, esto es faringe, laringofaringe o hipofaringe, detrás de la entrada de la laringe y de la pared posterior de esta. A los lados de la laringe se observan aquí unas fosas, unas fositas, ¿correcto? La fosa piriforme. Fosas o recesos piriformes, que digamos es un hallazgo anatómico, el cual cuando uno levanta la mucosa, va a observar que debajo de la mucosa, en esta fosa piriforme, se va a encontrar la llamada asa de Galeno. Asa de Galeno, el asa sensitiva de la laringofaringe. Son dos nervios que se unen. Es la rama interna del nervio laringeo superior con la rama anterior del nervio laringeo recurrente. Se unen. Esas forman el asa de Galeno. Ahí está, simple. Y su función principal es sensibilidad de la mucosa de la laringofaringe. Muy bien, ahí está el asa, que está en el seno piriforme. Bien, se acabó. Y terminamos la parte de órganos del cuello hablando de los dos órganos endocrinos más importantes, la glándula tiroides y las paratiroides. La glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del organismo, más voluminosa del cuerpo humano. Se localiza en la región anterior y lateral de la laringe y de la tráquea cervical, ¿correcto? Está lateral, llega incluso a estar lateral a la faringe y al esófago. Y está por detrás de los músculos infrayoideos, excepto del tiroideo. ¿Ven? La glándula está profunda, está detrás de los músculos. ¿Ven? Muy bien. La porción central acá se ve. La porción central se llama istmo de la glándula tiroides. Ahí está. Esos son los músculos infrayoideos. Muy bien. Ahí está la glándula tiroides, que también debe su nombre a que significa forma de escudo, ¿no? Aquí lo vemos. Forma de una H, ¿no? Forma de un escudo en forma de H, ¿no? Entonces, está a la altura de las vértebras C5 a C7. En la persona viva tiene color rosado pálido, forma de una H. La porción central es la más delgada y se llama istmo. Esta palabrita acostúmbrense, porque se ve bastante en diferentes estructuras anatómicas. Istmo, que significa estrecho, delgado, angosto. Eso significa. Istmo, ¿correcto? Lo más delgado, lo más angosto, lo más estrecho de algún órgano y de alguna estructura, ¿correcto? Istmo. Entonces, istmo es la porción central. Y a los lados los lóbulos laterales, ¿no? Lóbulos laterales. Alguien podría decir, ¿y por qué decirle laterales? Es obvio que son laterales, pero un ratito. En un buen porcentaje de personas hay un tercer lóbulo, que acá lo vemos, miren, dibujado este del néter. Este como un dedito de guante que se levanta, esto viene a ser el tercer lóbulo de la tiroides, y que se llama el lóbulo piramidal, o también llamado la pirámide de Lallowette, que se sitúa, es inconstante, ojo, está presente más o menos en un 60% de las personas, es un porcentaje importante, pero no todos lo tienen. Cuando se ubica, generalmente está ubicado sobre el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Y este lóbulo piramidal, la pirámide de Lallowette, es un rezago embrionario, es un vestigio embrionario de un conducto, el conducto tirogloso, que une la glándula tiroides a la lengua, ¿correcto? Muy bien, veamos acá. Ahí está, pues, istmo. El istmo, en la porción más angosta, más delgada, está ubicado delante de los 3 primeros cartílagos traqueales. Los lóbulos laterales son 2, derecho e izquierdo, forma de una pirámide triangular, ¿ven ustedes? Vértice superior, la base inferior. El lóbulo piramidal, la pirámide Lallowette, inconstante, significa que no siempre está presente, está alrededor del 60% de las personas, más frecuente sobre el lóbulo lateral izquierdo y es un rezago embrionario del conducto tirogloso.
tirogloso. ¿Correcto? Muy bien. Por ahí explico un poquito sobre el origen embrionario de la glándula tiroides. La glándula tiroides en el adulto pesa más o menos entre 15 a 30 gramos. Acá está el tamaño, la altura y el espesor del istmo, la altura, el espesor y el ancho de los lóbulos, para que ustedes lo tengan. Y la glándula tiroides suele ser un poco más grande generalmente en las mujeres. En las mujeres suele tener la glándula tiroides ligeramente más grande. Y además se produce un ligero crecimiento durante la gestación. El crecimiento de la glándula tiroides se denomina bocio, con B grande y con C, bocio. Así se denomina el crecimiento de la glándula tiroides. Y en efecto, en un gran porcentaje de gestantes existe lo que se llama el bocio gestacional. El bocio gestacional. Hay un ligero incremento del tamaño de la glándula tiroides, producto pues del aumento del metabolismo que significa la gestación, ¿correcto? Pero está dentro de límites normales. Muy bien. Cada lóbulo lateral presenta, pues como ven acá, cada lóbulo lateral, ¿no? Presenta un vértice y una base y se relaciona por detrás con el ván cervical, hasta el ván del cuello, ¿se acuerdan? Aquí está la arteria carótida común, la derecha, la izquierda, aquí está la vena yugular interna, y detrás de ambos, entre los dos, está el nervio vago. El lóbulo lateral de la glándula tiroides se relaciona por detrás especialmente con la arteria carótida común. Asimismo, por detrás de los lóbulos laterales, en la cara posterior de los lóbulos laterales, se suelen encontrar incrustados, por decirlo así, las glándulas paratiroides, que suelen ser, en la mayoría de los casos, 2 detrás de cada lóbulo de la tiroides. Aquí están precisamente. Aquí están los lóbulos laterales de la tiroides vistos de atrás, y estos grumos que ven aquí atrás, ¿ven? 2, 1, 2 acá, 1, 2 acá. Esas son las glándulas paratiroides. ¿Ven? Que tienen color amarillo parduzco, amarillo grisáceo. ¿Correcto? Se confunden muchas veces con grasa, y esas son las glándulas paratiroides. Generalmente, usualmente, en la mayoría de los casos, son 2 a cada lado, y están en la cara posterior de los lóbulos. Muy bien. A nivel histológico, seguramente esto ya lo han visto en histología, la glándula tiroides está formada por los llamados folículos. Estos elementos que ven acá, cuando uno ve la glándula tiroides al microscopio, ve estas formaciones que llama folículos tiroideos. Folículos tiroideos, ¿correcto? Estos folículos tiroideos están formados por una capa de células epiteliales cúbicas, ¿correcto? Cúbicas, pues es una pregunta clásica en los exámenes de concurso. ¿Qué tipo de epitelio tiene los folículos de la glándula tiroides? Es una pregunta bastante común. Es epitelio simple, cúbico. Ustedes saben que los epitelios simples son los epitelios de una sola capa, monoestratificados, también se les dice, ¿no? Cúbico. Muy bien. Estas células encierran el folículo. Dentro del folículo tiroideo, entonces, esas son las células foliculares, las que forman el folículo, son células cúbicas. Y dentro del folículo hay una sustancia que se denomina el coloide. Este coloide es rico en una macroglobulina, en una proteína de alto peso molecular que se llama la tiroglobulina. Tiroglobulina es una proteína de alto peso molecular que predomina en el coloide. Estas células cúbicas, estas células foliculares, van a agarrar al coloide, a la tiroglobulina, y la van a fragmentar. Y de ella van a sacar las hormonas tiroideas, asociándolas con átomos de yodo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso ya le corresponde a la fisiología, no voy a entrar en tanto detalle. ¿Correcto? Bien. Y el tejido que hay entre folículos, rellenando el espacio entre folículos, eso se llama el estroma. Y en este estroma voy a encontrar capilares, vasos sanguíneos, y voy a encontrar las células parafoliculares. Este prefijo para significa fuera de. Parafoliculares significa que están fuera de los folículos. O llamadas también células C. Células C, ¿por qué? Porque son células productoras de calcitonina.
es la tercera hormona que produce la glándula tiroides. ¿Correcto? La glándula tiroides produce principalmente dos hormonas, la T3 y la T4. La T3 llamada triiodotironina, la T4 llamada tetraiodotironina o tiroxina con X, no con S. Con S es un aminoácido esencial, eso le corresponde al de bioquímica. Yo hablo de tiroxina con X, la hormona tiroidea conocida como tetraiodotironina o T4. ¿Correcto? Muy bien. Esas son las dos principales hormonas. Pero la glándula tiroides también produce una hormona que tiene que ver con el metabolismo del calcio y se llama calcitonina. Y esta la producen las células parafoliculares, las que están fuera de los folículos, célula C. Muy bien, simple. Ahí está. Claro, estimuladas por la TSH, esta TSH viene de la glándula hipófisis, de la adenohipófisis. La TSH significa hormona liberadora de tirotropina, eso significa. Esta TSH actúa sobre los folículos, sobre las células foliculares, estos agarran la tiroglobulina, acá está, la tiroglobulina, que es la macroglobulina, proteína de alto peso molecular que predomina en el coloide, eso ya lo saben desde el colegio, ¿correcto? Y a partir de la tiroglobulina, la fragmenta, la escinde la molécula y la une con átomos de yodo y forma estas hormonas. La T4, tetraiodotironina o tiroxina, y la T3, triiodotironina. Nótese que no produce la misma cantidad de T4 que T3. Sin duda alguna, produce una gran cantidad de T4, mucho más que T3. Sin embargo, dependiendo de las demandas metabólicas del organismo, en la periferia, cuando estas hormonas ya han sido secretadas hacia la sangre, ya están viajando en el plasma, generalmente viajan de forma unida a proteínas, ¿correcto? La mayor parte de T4 se convierte en T3, es decir, T4 pierde un átomo de yodo, me dejo entender, y por una enzima desyodasa, obviamente, y se va a convertir en T3. ¿Por qué? Porque T3 es 4 veces más potente que T4. Esto va a depender, obviamente, en función de las demandas metabólicas del organismo. Muy bien. Bien, las hormonas tiroideas tienen una característica, son hormonas de alto peso molecular, y tienen una baja liposolubilidad. Me imagino que son conceptos que ya conocen por química, por bioquímica. Tienen baja liposolubilidad. Eso significa entonces que no pueden atravesar con facilidad barreras o membranas orgánicas. Es por eso, pues, que las hormonas tiroideas no pasan la barrera hematoplacentaria. En castellano simple, no pasan la placenta. Y en castellano simple, las hormonas tiroideas de la mamá no actúan sobre el feto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no sirve de nada darle a las madres suplementos para estímulo de hormonas tiroideas para que piensen que su feto se va a desarrollar mejor. No sirve. Así de claro. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, esto exige, obviamente, a que el feto comience a producir sus propias hormonas, lo cual es parte de su desarrollo normal. A partir de la 11ª semana, ¿correcto? Ya empieza a tener valores clínicamente significativos. Empieza a formarse, pero a partir de la semana 18 ya tiene valores clínicamente significativos. Sensibles, pues, a las mediciones, ¿no? ¿Correcto? ¿Y para qué? ¿Y por qué el feto tiene que producir hormonas tiroideas desde la semana 18, 11 y 18? Precisamente porque las hormonas tiroideas van a estimular el desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento en longitud de los huesos. Eso significa entonces que un feto con bajos niveles, baja producción o con hipotiroidismo congénito, me dejo entender, es un feto que va a tener un desarrollo alterado, insuficiente, inadecuado del sistema nervioso central. Va a tener retraso mental. Así de claro, retraso mental, que puede ser moderado a severo. Y por supuesto, va a ser de baja talla, va a ser pequeño para su edad, pequeña talla para su edad, porque tiene bajito, de talla corta y con retraso mental. ¿Me dejo entender? Eso es la característica del hipotiroidismo, y aquí lo vemos. El hipotiroidismo congénito, el severo, se denomina cretinismo. Cretinismo, es decir, el hipotiroidismo que se cae por retraso mental severo, evidente, con talla baja.
¿correcto? Muy bien. Después, pues, lamentablemente estas personas no votan bien, no eligen bien a los cargos políticos. Muy bien. Luego del nacimiento, las hormonas tiroideas, ¿no? ¿Para qué van a servir? Ya sabemos que en el feto sirven para el desarrollo del sistema nervioso central y para el crecimiento en longitud de los huesos. Ahora, ¿para qué van a servir después del nacimiento? Después del nacimiento, en el adulto y en una persona adulta, las hormonas tiroideas potencian el desarrollo cerebral, ¿correcto? Mantienen el metabolismo general del cuerpo. Hacen que los órganos consuman oxígeno, activan, digamos, la captación de oxígeno por las células. Y sabemos que el cerebro es un órgano que consume alta cantidad de oxígeno y glucosa, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, aquí está, potencia el desarrollo cerebral, interviene en el metabolismo basal y consume oxígeno por todos los órganos, ¿eh? No solamente el cerebro. Incrementa el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, generación de calor de los tejidos periféricos, aumenta receptores para catecolaminas, es decir, hormonas estimulantes como la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, son catecolaminas, ¿correcto? Muy bien. Y aquí está, pues les dejo esto, ustedes lo van a revisar, personas que tienen hipotiroidismo, sus síntomas, sus signos, hipertiroidismo también, ¿correcto? Pero esta es la parte clínica, no voy a entrar en tanto detalle. Y por otro lado, las células C parafoliculares, las que estaban fuera de los folículos, producen pues la calcitonina, que es una hormona, la tercera hormona, le digo yo, de la glándula tiroides, que su función es disminuir los niveles de calcio en la sangre. Lo que hace es, la hormona calcitonina entra a la sangre y dice, no quiero ver calcio acá, así de claro, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hace con el calcio? Hay tres formas de bajar el calcio en la sangre. Una, hacer que el calcio ingrese a los huesos, sea absorbido por los huesos. En los huesos hay unas células que captan el calcio y lo introducen a la matriz ósea. Son los osteoblastos, con B grande, osteoblastos. Entonces, la calcitonina estimula la actividad osteoblástica, porque estimula que el calcio se absorba en los huesos, ingresa a la matriz ósea. Por otro lado, si hay calcio por ahí, también hace que el calcio se elimine por la orina, por la vía renal, ¿correcto? Se elimine estimula la excreción de calcio a nivel del nefrón, a nivel renal. Y tercero, también impide o disminuye o bloquea la absorción de calcio a nivel intestinal. Esas son las tres formas que hace esto. Muy bien, simple. Y las paratiroides, ¿correcto? Que se localizan, estas son otras glándulas que se encuentran en la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroides. Se dice que en nuestra especie pueden ser de 2 hasta 7, pero frecuentemente son 4, 2 detrás de cada lóbulo. Forma ovalada, color amarillo rojizo, ¿no? O parduzco. Producen una hormona, la famosa hormona paratiroidea o paratohormona, que hace exactamente lo contrario que la calcitonina. Es opuesta, antagónica bioquímicamente hablando, a la calcitonina. ¿Correcto? Simple, elemental, es decir, en hueso no va a estimular la actividad de los osteoblastos, al contrario, inhibe la actividad osteoblástica y más bien va a estimular a las células del hueso que hacen la resorción ósea, es decir, que sacan el calcio de la matriz ósea. Estos son los osteoclastos, con C. Osteoclastos, estimulan la actividad osteoclástica. Asimismo, inhiben la excreción de calcio por la orina y más bien estimulan la absorción de calcio por la vía intestinal, elevando pues el calcio en la sangre. Nada más, muy sencillo. Bien, finalmente, la tiroides y la paratiroides están irrigados usualmente por 4 arterias y a veces por 5. ¿Cuáles son las arterias que irrigan la tiroides? Ahí están las tiroideas superiores, ¿ven? A cada lado. La tiroidea superior, que es la primera rama de la carótida externa. Lo dijimos en la clase pasada. La carótida externa. De abajo viene la tiroidea inferior, que es rama de la arteria tirocervical, que a su vez viene de la subclavia.
subclavia. Estas arterias son constantes. ¿Cuál de ellas es la principal? La inferior. La arteria que más volumen sanguíneo lleva a la glándula, a estas glándulas, es la tiroidea inferior. Luego tenemos una quinta arteria que es inconstante. Inconstante esta arteria. La arteria tiroidea IMA o arteria de Neubauer. Esta arteria generalmente es rama de este tronco, del tronco brachiocefálico, así lo hemos visto en las disecciones, del tronco brachiocefálico, y a veces puede ser rama directa de la aorta. Pero esto es inconstante, ¿correcto? Lo característico es que esta arteria la encontramos subiendo delante de la tráquea. Y por eso, como existe la posibilidad de que esta arteria esté acá, por eso que la traqueostomía de emergencia no se hace en tráquea o debajo de la glándula tiroides, no se hace. Porque si chapas esta arteria va a comenzar a sangrar y el paciente se va a aspirar su sangre y va a morir ahogado por su sangre. Por eso que la traqueostomía de emergencia se hace en la membrana cricotiroidea. Muy bien, simple. Las venas son 6, las venas tiroideas superiores, medias, inferiores. Las superiores van a la vena yugular interna, vía tronco tirolingofacial. La tiroidea media va directa a la yugular interna, y la inferior va al tronco venoso brachiocefálico al izquierdo. Acá están poniendo que una va al derecho y una va al izquierdo. Falso. En la gran mayoría de los casos, las dos llegan acá, al tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Correcto? Muy bien. A ver, leo sus preguntas porque no tengo acceso al chat acá de manera directa. A ver, voy a revisar sus preguntas para hacer un break. Si tuvieran alguna pregunta, a ver, encantado. Los leo. ¿Dónde está el chat? A ver. Ahí apareció el chat. A ver, ahí está. Dice, una consulta. A ver, perfecto. ¿Qué sucede con las personas que tosen luego de una risa exagerada? Lo mismo, que al reírse exageradamente de pronto se han aspirado algo de saliva o de alguna sustancia que estén comiendo, y es lo mismo, es decir, tosen precisamente para eliminar estos elementos. Los músculos que actúan en la tos, ya les he dicho, cricoaritenoideo lateral y cricoaritenoideo posterior. Muy bien. Durante el hipo también hay un cierre potente. En el hipo no es tanto por función de la laringe. El hipo es por espasmo del músculo diafragma. El hipo es por espasmo del músculo diafragma, que lo que hace, como se espasma el diafragma, comprime los pulmones, te hace botar aire. ¿Me dejo entender? Entonces no es tanto por acción de la laringe. Muy bien. Parece que no hay otra pregunta. Bien.